La clase que vamos a presentar está definida para el otro tipo de máquinas hidráulicas que vamos a tratar en el curso, que son las bombas. Las bombas son máquinas que transforman la energía mecánica o energía eléctrica, si vamos a ser un poco más específicos, en energía hidráulica o potencia hidráulica. Las bombas entonces funcionarían de un modo teóricamente igual a las turbinas, nada más que acá la transformación es en sentido inverso. Yo tomo una potencia mecánica en un torque, en un eje, y lo transformo en energía hidráulica. Quiere decir que si yo me voy a parar sobre la energía hidráulica o la potencia hidráulica, en este caso va a ser la potencia final, la transformada, mientras que la potencia que yo voy a absorber, en este caso será potencia mecánica. Entonces, para ir adelantándonos en el tema, cuando yo hable de rendimientos en la transformación de energía, la potencia entregada va a ser la hidráulica en este caso, y la potencia absorbida será la mecánica, que es justamente a la inversa de lo que sucedía con las turbinas, donde la potencia absorbida era la hidráulica y la entregada era la mecánica. Los temas que vamos a ver tienen que ver con las curvas características y la cavitación, con una introducción teórica eh, muy simple porque es la misma introducción que habíamos visto para las turbinas, y vamos a analizar cómo son las curvas características de las bombas fundamentalmente, cómo se desprenden o cómo se determinan los caudales de funcionamiento y los caudales límites que tienen que ver con el tema de cavitación. Entonces, empezando con una introducción, vamos a analizar lo que definimos como máquinas o tipos de máquinas rotodinámicas o turbomáquinas, diferenciándonos de aquellas que pueden ser engranaje o a pistones, donde la teoría o las leyes que vamos a analizar están regidas por la ecuación de Euler, que derivan de la dinámica y de Newton, digamos, ¿no? Entonces uno puede considerar un volumen de control entre la entrada y la salida a la máquina, entre álabes, y podemos analizar los cambios que se van a producir en ese volumen de control, donde ahora el movimiento va a ser mecánico y lo vamos a transformar en hidráulico. Bueno, la segunda ley de Newton establecía que la sumatoria de las fuerzas exteriores que actuaban sobre un volumen de control estaba dado por la variación de la cantidad de movimiento dentro de dicho volumen de control, y se podía plantear la ecuación que ya habíamos visto, donde la sumatoria de las fuerzas exteriores era igual y de sentido contrario a la resultante de esas fuerzas que venían dadas justamente por el cambio de la variación de la cantidad de movimiento. Esto lo habíamos visto ya en hidráulica básica. Podíamos analizar el volumen de control, que en este caso estaba dado en color rojo, y esa fuerza resultante era justamente el cambio en el vector velocidad que se producía al pasar el agua entre dos álabes, un diferencial de caudal, un caudal unitario, y justamente había, en el caso de las turbinas, podíamos analizar una fuerza eh, producto de una variación de la velocidad tanto en módulo como en dirección, que generaba una aceleración, y de ahí la aplicación de la teoría de Newton, de la segunda ley de Newton, y habíamos visto que el torque, en definitiva, tenía que ver con la componente de la velocidad absoluta a la entrada menos la componente de la velocidad absoluta en el sentido tangencial, decíamos. Por eso las velocidades absolutas están multiplicadas por el coseno y aplicadas por
el radio al eje de giro, que era lo que nos producía el torque. Y bueno, habíamos llegado a definir que la velocidad absoluta por ese coseno de alfa era la componente de la velocidad absoluta en la dirección tangencial, el CU, ¿sí? Y obteníamos el torque, y el torque por la velocidad angular nos daba la potencia mecánica. En el caso de las turbinas, la potencia mecánica era la potencia entregada, la consecuencia de la transformación, y en el caso de las bombas, la potencia mecánica va a ser la potencia absorbida, ¿no? La que de la que parte, con lo cual la potencia hidráulica será menor que esta por efectos de roce. Sin embargo, bueno, las leyes que lo siguen gobernando son exactamente las mismas que habíamos visto, y siempre nos vamos a parar en la definición de la potencia hidráulica, que era gamma por Q por H, como H energía por unidad de peso, que multiplicada por el peso y dividida por el tiempo, pasamos de energía a potencia. Bueno, simplemente que en un caso era la entregada y en otro caso era la absorbida, esta potencia hidráulica, ¿no? Siempre cambiamos, nos paramos siempre con la potencia hidráulica y cambiamos el objetivo punto de vista. Bueno, y podíamos tener lo que siempre hablábamos del salto rotórico, que estaba vinculado con la ecuación de Euler, que nos daba cuál era ese salto en el eje, que era la diferencia entre la velocidad absoluta, la componente de la velocidad absoluta por la velocidad tangencial, la diferencia entre la entrada y la salida. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la salida? Bueno, en las turbinas, la entrada, que estaba vinculada a la alta presión, en las bombas, la alta presión está vinculada a la salida, ¿no? Yo entrego más energía que la que tengo. Entonces, entrada menos salida, y siempre uno pretendía en la turbina que CU2 por U2 sea ese producto nulo para maximizar la generación de energía. Estábamos diciendo que el agua a la salida de la turbina, la velocidad absoluta o la componente de la velocidad absoluta sea cero, o que esa velocidad absoluta en definitiva está a 90 grados con U2, y en el caso de la bomba lo que vamos a decir es que la entrada, que es el borde también de baja presión, siempre está en el borde de baja presión, sea perpendicular. Entonces, eso nos daría el máximo salto en el eje, el máximo salto rotórico, y era el que podíamos analizar. Y de la misma forma que habíamos analizado en turbinas, íbamos a encontrar que había tres tipos de máquinas, fundamentalmente las radiales, donde prácticamente la entrada y la salida, o sea, el borde del ala de entrada y salida están en el mismo plano, son perpendiculares al eje de giro de la máquina. El axial, que es justamente lo contrario, el borde de entrada y salida al ala son paralelos, o sea, el flujo es paralelo al eje de la máquina. Y los mixtos, donde teníamos una entrada y una salida que no eran ni axiales ni radiales, era una composición. Eran las de flujo mixto. En las turbinas las definíamos como Kaplan, como Francis, y acá directamente en las bombas, que hay mucha más versatilidad, hay muchas más bombas fabricadas en el mundo que turbinas, con lo cual simplemente las podemos analizar como radiales, axiales o de flujo mixto. Y los principios de funcionamiento siguen siendo lo mismo, ¿no? Donde siempre el borde de baja presión, en las turbinas será la salida de la máquina, y en las bombas es la entrada de la máquina. Aspira la bomba donde tiene la baja presión y entrega una presión mayor, ¿no? Entonces justamente es el funcionamiento invertido lo que veníamos hablando con la teoría de las turbinas, aunque los principios de funcionamiento son exactamente los mismos.
Y empecemos a hablar de lo que son las curvas características de las bombas. Entonces nosotros vamos a ver varios tipos de curvas características. La más importante es la que vincula la energía por unidad de peso o salto, H, en función de los caudales bombeados por la máquina, eh, la bomba en este caso, que genera un caudal de impulsión. Entonces, existe una relación entre la energía que tiene la máquina y el caudal que está circulando. No es la única curva característica, es la más clásica, la conocida como, y la vamos a mencionar muchas veces, como la curva HQ de la bomba, pero también hay una que está vinculada con la potencia consumida por la bomba para entregar esa misma energía H en función del caudal, y también está la curva que es la que se denomina AMPA, que es la altura neta positiva de aspiración, muy vinculada con la cavitación de la máquina. Y generalmente alguna otra curva se puede llegar a agregar, pero fundamentalmente son las de HQ, salto caudal, la de potencia caudal y la del AMPA en función del caudal. Y son las que, por lo general, todos los fabricantes tienen diversas formas de fabricarlas, de generarlas, de analizarlas. Y este tipo de curvas eh, o de gráficos, por lo general, marca todo el espectro de un tipo de máquina que tiene un fabricante. Por lo general, están asociadas a un número de vueltas, de revoluciones por minuto. Ese valor ya es sincrónico porque el motor eléctrico, que por lo general es un motor eléctrico, puede ser un motor explosión, la base del giro, pero bueno, supongamos que estamos con un motor eléctrico, que se conecta a la red eléctrica que ya tiene los 50 Hz de frecuencia en la Argentina, entonces ya el motor es sincrónico. Y lo que hace ese motor es permitir obtener un torque en el eje del motor y acoplado a un rodete, bueno, vamos a transformar esa potencia mecánica en potencia hidráulica. Y el funcionamiento, los tipos de bombas, bueno, están asociados a esos numeritos, 125-40, 150-32, 200-315, etcétera, que lo que nos están diciendo es un diseño muy específico donde el rango entre los metros, que es el salto, en el eje de las Y o de las Y tendríamos el salto, la energía por unidad de peso, y en el eje de las X, de las abscisas, tendríamos el caudal en distintos tipos de unidades. Entonces, en este caso particular es un fabricante que para distintas combinaciones salto caudal, que son las necesidades que uno puede tener para satisfacer algún tipo de demanda específica, bueno, puede encontrar cuál es la bomba óptima que le maximiza la transformación al menor costo posible. Entonces, fíjense en el gráfico a la izquierda abajo, que hay una curva prácticamente que dice 3213 y 4013, donde, por ejemplo, para 300 litros por minuto o 5 litros por segundo, o andará en el orden de los 17 metros cúbicos hora, si yo tengo que entregarle una energía por unidad de peso o un salto del orden de los 3 o 4 metros, estaría con una bomba óptima de una característica 4013 que tiene que ver generalmente con los diámetros de la máquina o con el tamaño de las bridas de entrada y salida de la máquina. Y si tuviese que bombear 500 litros por segundo o 2.000 metros cúbicos por hora a una altura de 40 metros, habrá una máquina como será la de 300, 400, ya nos iríamos al extremo derecho para la parte superior, que serían óptimas. Entonces, cada una de ellas nos está diciendo cuál es el rango óptimo de funcionamiento para cada uno de estos tipos de máquinas.
Por lo general, esto es una multiplicidad de máquinas, pero por lo general las máquinas tienen curvas características, salto caudal de este tipo. Bueno, acá vamos a ver la de salto caudal, que es la que tenemos en la parte superior, donde nos da el diámetro del rodete, que puede ser distinto. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que había un número específico en las turbinas, que para cualquier escala de un zoom, por decir una forma, la geometría era la misma? Bueno, las bombas pasa exactamente lo mismo. Por lo general hay una geometría que se respeta, que se mantiene, pueden cambiar algunos de los diámetros y tener curvas distintas, pero por lo general para un determinado número de vueltas de un motor, podemos tener eh, distintos diámetros del rodete, y ahí encontramos, por ejemplo, la característica 3213, donde en un principio tenemos la brida, el tamaño de la brida de impulsión. Por lo general, la brida es el elemento que me permite unirla al sistema, a la instalación, a la cañería existente, de 32, es un diámetro por lo general, muchas veces está dada en pulgadas o milímetros, puede ser en este caso, y el tamaño del rodete, que veíamos que había un diámetro de 130 milímetros, que serían 13 centímetros. Entonces estamos 32 centímetros, 13 centímetros. Y por el otro lado, a la derecha tenemos el 3250, que lo que nos está dando es la relación entre la brida de impulsión, que ya la habíamos visto antes, y la brida de la aspiración. La aspiración es el tamaño del elemento para unir a la tubería que viene desde la cisterna, de donde está aspirando el agua, ¿no? A veces es el mismo valor, a veces es distinto. Por lo general, la brida de aspiración, esto ténganlo en cuenta, es mayor que la brida de impulsión, es mayor o igual, simplemente para que, para un mismo caudal, a mayor sección de la entrada, menor es la velocidad, y las pérdidas tienen que ver mucho con la velocidad, y el punto crítico está dado a la entrada en la zona de baja presión con la cavitación. Entonces, a igualdad de caudal, muchas veces se pretende bajar las velocidades para bajar las pérdidas. Bueno, después podemos ver que tiene una colina de rendimiento, que son las curvas que uno puede analizar, que tiene un porcentaje 25, 30, 35, hasta el 49. Fíjense que no estamos hablando de turbinas. Las turbinas podían tener 97, 98% de eficiencia en la transformación de energía. Las bombas no. Las bombas son elementos que transforman muy mal la energía. La transformación, prácticamente la mitad de la energía. Hay bombas que pueden superar estos valores, no en este caso, pero como mucho llegarán al 70% de transformación. O sea, no son eficientes en la transformación de energía mecánica a energía hidráulica. Y después, bueno, está lo del AMPA, que se dice el AMPA requerido, que nos da una idea de a qué cota hay que instalar la máquina por encima de la cota de la cisterna o de la captación, o por debajo, en algún caso, pero nos da la altura límite, lo que era la sumergencia, el HS, que nos da el límite para evitar cavitación. Si ustedes se fijan, debajo de donde está indicada la flecha de AMPA requerido, en vez de decir AMPA dice NPSH, que es las siglas en inglés, ¿no? De la Net Positive altura de succión, ¿no? Suction head. Y después, abajo tenemos las curvas de potencia, que es para los distintos diámetros del rodete y siempre para la misma cantidad de revoluciones por minuto, donde en el eje está a la derecha los kilovatios consumidos. Bueno, entonces abajo tenemos caudal, tenemos salto y tenemos la parte de potencia. Esto por lo general son las curvas típicas. Vamos a hacerlo en verde. Entonces esta es una curva típica de salto caudal. Esta es la curva típica HQ de una máquina. Estas son curvas típicas de potencia,
Y mucho tiene que ver con el tipo de máquina. No es lo mismo las bombas, las bombas centrífugas que las bombas, las radiales o las axiales, ¿no? Y por lo general, en líneas generales, entonces vamos a tener una curva salto caudal, que es la que está acá dibujada con negro en el gráfico de la izquierda, la de la potencia consumida y la del rendimiento. Esta es una sola máquina. Cuando veíamos a los fabricantes que a uno le daban un pedacito que estaban indicados así en las curvas, ¿no? Bueno, estamos hablando de máquinas que funcionan en un intervalo de buenos rendimientos. Y cuando la potencia o el rendimiento caen o la potencia sube mucho, bueno, tienen otra propuesta de otras, otros valores, modifican el rodete de entrada o de salida de las máquinas para mejorar la eficiencia de las máquinas. Entonces son distintas formas de representar los mejores funcionamientos y el mercado de bombas. Pensemos que el mercado de bombas es muchísimo mayor al mercado de turbinas, ¿no? Las turbinas se fabrican específicamente para una central hidroeléctrica y uno las bombas va y las compra directamente, que siempre hay una mejor opción de bomba para la propuesta que uno tenga. Entonces yo tengo que hacer un edificio, tengo que sacar agua y llevarla de una cisterna hasta un tanque elevado y habrá una bomba específica para ese edificio. Y lo mismo será si es para drenaje de un pozo, si es para deprimir una napa, o etcétera, etcétera. Siempre hay bombas que son muy, muy específicas. Y bueno, esto que es muy, muy teórico, bueno, a la derecha tenemos un gráfico real de cómo es una bomba centrífuga, cómo son las curvas características, que es muy interesante verlas. Están dadas en porcentajes, ¿no? Del caudal de diseño y del salto de diseño, ¿no? Siempre hay un salto y un caudal de diseño específico. Entonces, si yo quiero buscar el punto de diseño, estará para el valor de 100 de salto, el 100% y del 100% de caudal, y este sería el punto óptimo, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un salto mayor, un salto menor, bueno, cómo varía el rendimiento, cómo varía la potencia consumida y cómo varía la relación salto-caudal. Esto que estamos viendo acá, cuando lo pasamos a otro tipo de bombas, como son las bombas axiales, fíjense que cambian notablemente, ¿no? El rendimiento termina siendo un poco más ancho, más puntudo, la bomba centrífuga, la colina es más, más puntuda y en la colina de rendimiento, las bombas axiales, se puede amesetar, hacerse más ancha, eso también permite que se modifique el ángulo de los álabes, pero fíjense que en el caso de las bombas centrífugas, la mayor potencia se da a caudal máximo y la menor potencia se da a caudal mínimo, prácticamente cero. Quiere decir que si yo la máquina la enciendo y y no pasa agua, porque no estoy permitiendo que pase el agua, eh, tengo una determinada potencia mínima y pasa una potencia máxima. En el caso de las bombas axiales, la potencia máxima se da a caudal cero. Y a medida que se abre y la máquina empieza a funcionar, es más eficiente, por lo menos en el consumo de potencia. El rendimiento se hace una meseta y la curva de salto caudal tiene una diferencia con lo que uno habíamos visto. Acá, bueno, acá tenemos una que va cayendo. Por lo general lo que nosotros estábamos viendo eran curvas más de este tipo y esta tiene una forma distinta. Veámoslo ahora nuevamente en la anterior. Esta es la curva HQ más típica, mientras que estas vienen bajando, ¿no? Por supuesto que esto también está dado como porcentaje. El punto de diseño está dado para 100% del salto, o sea, el salto de diseño, el caudal de diseño, y cuando nos vamos alejando de ese punto de diseño, que puede darse con saltos mucho mayores a los de diseño y caudales muy bajos, y se vincula de esa forma, ¿no? Estas curvas están diciendo
qué energía por unidad de peso le tengo que entregar al agua para un determinado caudal. Y son curvas con las que vamos a trabajar muchísimo en la materia, especialmente, bueno, en la práctica propia de bombas, como en las estaciones de bombeo. Y es muy interesante analizar no solamente cuál es el caudal y rendimiento óptimo que minimice el consumo de potencia y de energía, sino para ver que podemos tener versatilidad, vamos a tener cambios, así como las turbinas, podíamos tener distintos saltos dados por los diferentes niveles de embalse, distintos niveles de restitución. Bueno, acá el bombeo desde una cisterna hasta un tanque elevado, como caso más general, no siempre lo mismo, podemos tener variaciones de salto o variaciones de caudal importante y bueno, tenemos que ver de esos cambios qué consecuencia tienen en todo el funcionamiento general de una bomba o de una estación de bombeo. Entonces, hemos visto entonces en estas curvas las curvas características, ya sea salto caudal, potencia caudal y rendimiento caudal. Y después acuérdense que estaba la otra que tenía que ver con el AMPA caudal, que tenía que ver con la cavitación. Este tipo de curvas depende de la forma, del tipo de bomba, si es centrífuga o si es axial fundamentalmente, del tamaño y de las condiciones de la aspiración. En turbinas la aspiración estaba dada por la diferencia entre el eje de la máquina y el nivel de restitución. La aspiración, que era la salida de la turbina. En el caso de las bombas, el por de baja presión es la entrada ahora, es la succión, la aspiración, y tiene que ver con la cota de la bomba y la cota de la cisterna o del lugar donde está captando el agua. ¿Eh? Acuérdense que lo mismo dado vuelta, funciona al revés. Entonces, por lo general, en todas las bombas, por lo general, salvo las axiales, que en alguna parte muy particular, el salto disminuye y el rendimiento crece en función del caudal. Bueno, y hemos visto las curvas características de las bombas. Es la bomba que está puesta en la vidriera de un negocio que se dedica a la venta de bombas. Y nosotros ahora tenemos que ver lo que hace a la instalación de esa bomba en un sistema. Y es como decir, bueno, yo fui al fabricante de turbinas, le dije, a ver, mostrame esta turbina, y ahora yo esa turbina la tengo que instalar en el aprovechamiento. Bueno, entonces yo ahora tengo que ver qué tipo de sistema, qué tipo de instalación voy a tener, donde voy a instalar la o las bombas que voy a comprar para ese sistema. Entonces yo tengo que ver cómo es la curva de pérdidas de carga en el sistema. ¿Por qué? Y bueno, el primer punto tiene que ver fundamentalmente con que a mayor caudal hay mayores pérdidas. Entonces, veamos un caso muy típico, muy general, muy elemental. Yo vengo, hago un planteo de la ecuación de Bernoulli y tomo un punto en la cisterna donde yo estoy captando el agua, punto 1, y tengo que llegar a un tanque elevado que lo vamos a definir como punto 2, ¿no? ¿Por qué voy a poner una bomba? Y por lo general, en el 95% del tiempo, porque tengo en 1 una energía menor que la que tengo en 2. Entonces, la función de la bomba, ¿cuál es? Tomar energía mecánica, entre paréntesis eléctrica, o potencia eléctrica, potencia mecánica, y transformarla en hidráulica. Entonces, a la energía que yo tengo en el punto 1, le entrego energía para que llegue a tener la energía requerida en el punto 2. Ahora, cuanto más caudal pase por esta instalación, por esta tubería que tengo acá, voy a tener pérdidas. Entonces, no solamente le voy a tener que entregar la energía necesaria para pasar de la energía en 1 a la energía en 2, sino que le voy a tener que entregar un plus adicional de energía para que venza las pérdidas y estas van a ser función del caudal. Entonces quiere decir que la energía mínima que tiene que entregar la bomba, que en este caso la vamos a poner ahora en rojo,
acá hay una bomba indicada, no importa si está acá la bomba, no importa dónde está. Pero esta bomba, que la coloque donde la coloque, me tiene que entregar la diferencia de energía que yo voy a tener entre el punto 1 y el punto 2. En este caso, esta diferencia de energía, que lo voy a llamar HT, es este valor que yo tengo acá indicado. Esto es HT. Esto es HT. Entonces, esto es HT. Este mismo gráfico puesto más grande, ¿no? Es la mínima energía que yo tengo que darle a la partícula que está en 1 para que llegue a 2. Y podríamos entenderlo como a caudal cero, ¿no? A medida que pasa un caudal, tengo que entregar un plus adicional de energía con el único objeto, ¿cuál es? De que venza las pérdidas. Quiere decir que a partir de este punto, HT, según el caudal que yo esté turbinando, perdón, el caudal que esté bombeando, yo le tengo que entregar la energía HT para que pase de 1 a 2, más una energía adicional que tiene que vencer a todas las pérdidas friccionales, más las pérdidas locales que se me dan en toda la instalación. Tengo acá un codo, tengo acá otro codo, acá tengo una embocadura, por lo general acá tengo una desembocadura, entonces tengo pérdidas. Quiere decir que este sistema, independientemente de la bomba que yo coloque, que todavía no estoy hablando de la bomba, tiene que entregar energía que me permita pasar de 1 a 2, que pueda pasar de la energía por unidad de peso que yo tengo en 1 a la energía por unidad de peso que yo tengo en el punto 2, más un plus adicional de energía que es para vencer pérdidas que tiene toda la instalación en función del caudal que está pasando. Una salvedad o dos salvedades. El HT, este que estamos marcando acá abajo, es una diferencia de energía de Bernoulli. En este caso muy, muy particular, las dos tanque y cisterna están a presión atmosférica. Pueden no estar a presión atmosférica, entonces este HT es la energía piezométrica, es Z más P sobre gamma. Acá, como trabajamos con presiones relativas, la presión atmosférica es cero, entonces directamente HT es la diferencia topográfica, por decirlo, de zetas, pero por lo general es diferencia de energías piezométricas. Puedo tener un tanque o puedo tener la cisterna con presión positiva o negativa, por encima o por debajo de la presión atmosférica, y también es una energía a considerar. Por lo general, el 99% de los casos en la vida profesional, uno tiene los dos tanques a presión atmosférica, entonces HT es una diferencia topográfica, entonces muchas veces el HT, el T tiene que ver con lo topográfico, pero es una equivocación, nosotros tenemos que pensar siempre en diferencias de energías piezométricas. Y puede ser que el tamaño de la instalación, los diámetros puedan ir cambiando. Entonces, tengo que tener en cuenta que el caudal es el mismo, pero las cinéticas pueden ser distintas. Esta es la curva de instalación del sistema. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que esa brida de entrada, esa bomba que yo voy a colocar, la energía que me va a dar esa bomba tiene que estar en equilibrio con el sistema. No es que uno da más y el otro da menos, o consume más o consume menos. Siempre se pone en un punto de equilibrio, siempre está la tendencia al equilibrio. Entonces, a esta curva del sistema, que tiene que ver ese desnivel piezométrico, el HT, desnivel piezométrico, Z más P sobre gamma, o el delta de Z más el delta de P sobre gamma, le tengo que sumar las pérdidas y me va a dar la ecuación. Ahora, cuando yo compro y coloco una bomba determinada, que no es cualquiera, y yo la coloco sobre este sistema, tendré una curva HQ, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Y este va a ser el punto de equilibrio.
Este va a ser el punto de funcionamiento. Acá es donde se mantiene en equilibrio la energía que entrega la bomba con la energía que requiere el sistema. Entonces, ese es el punto de equilibrio. Esto me va a definir el caudal de funcionamiento y este va a ser el salto al cual va a trabajar la bomba. El salto de funcionamiento. Entonces, este es el par HQ para el cual va a trabajar la bomba, siempre y cuando las condiciones de energía a la entrada y a la salida se mantengan. Yo estoy analizando el sistema completo, la bomba va a ir dentro de la instalación y va a ser parte del sistema, pero, insisto, todavía no está definido la ubicación de la bomba. Acá es muy, muy importante analizar que la bomba que yo voy a colocar en este sistema sea la óptima. Entonces, para ese caudal y ese salto de funcionamiento que yo necesito, el salto va a ser porque yo tengo que garantizar una diferencia de alturas entre la cisterna y el tanque de agua en un edificio, por ejemplo. O, por ejemplo, cuando yo pongo una estación de bombeo y tengo que sacar agua en una ciudad de un punto que es muy bajo, que está por debajo de la cota, por ejemplo, del río o del lago donde uno quiere descargar el agua, bueno, el salto me condiciona esa diferencia de niveles. Y el caudal puede ser una consecuencia, ¿no? A veces es el motivo de diseño. Necesito subir tanta agua, tal volumen de agua en tal unidad de tiempo. Entonces el caudal viene definido como condición. Por lo general, en un edificio de viviendas, uno pretende que el tanque esté lleno, pero no permanentemente lleno, con que se llene una o dos veces al día es más que suficiente y puede estar una hora bombeando. Entonces son máquinas que trabajan 2, 3 o 4 horas al día nada más. Entonces, pero es importante el caudal. En una estación de bombeo de un desagüe pluvial, lo que yo tengo que sacar es todo el volumen de agua que se produce en una lluvia, y bueno, el salto va a ser una consecuencia del nivel de la descarga sobre donde colecto el agua de lluvia. Con esto lo que estoy tratando de decirles o transmitirles es que el caudal puede ser condición de diseño, el salto es condición de diseño o ambas cosas. En un edificio se llena 4 veces al día el tanque o una sola vez al día, bueno, será un fenómeno de cuál es la situación que haga que consuma la menor potencia eléctrica o el menor consumo en el sistema de la red eléctrica para abastecimiento de agua. Entonces, el caudal de funcionamiento, que ya lo habíamos definido, bueno, será la intersección entre la curva del sistema, que en este caso está definida en negro, con la curva del sistema, la curva colorada. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay dos curvas en este caso? Bueno, fíjense que la cisterna, a medida que va subiendo agua de un tanque al otro, la cisterna se va vaciando y el tanque se va llenando. Entonces yo puedo empezar en una situación inicial que tendría la cisterna con este nivel y el tanque con este nivel, y después de un determinado tiempo, el nivel en la cisterna bajó acá y el nivel en el tanque subió. Entonces, en el caso de estar a presión atmosférica en tanto el tanque como la cisterna, yo voy a partir de este salto mínimo, que sería este, y llegaría a este salto máximo, que sería este. Entonces, la curva del sistema se va modificando. La longitud de la tubería es la misma, los codos son los mismos, la embocadura, la desembocadura son los mismos, tienen las mismas variaciones en función del caudal, lo único que cambia es el desnivel energético o el salto pisométrico original. Entonces, lo que podemos analizar es que habrá una curva al principio, eh, acá, perdón, quiero
acá. Tendré una curva al inicio que puedo tener dos bombas que son ideales, la bomba 2 y la bomba 1, o bomba 1 y bomba 2, pero para la segunda situación, la segunda condición de funcionamiento, cambian los caudales. Entonces yo tengo que ver con cuál puedo entregar el salto que necesito en función de las pérdidas y de los consumos de potencia que se me van a ir dando. Entonces, uno tiene que analizar todas las combinaciones posibles de funcionamiento para determinar cuál es la bomba óptima, en este caso la bomba 1 o la bomba 2, que mejor se ajusta a las necesidades de una determinada obra en general. También puede ser que uno ponga más de una bomba. Hay que ver cómo son los sistemas, el funcionamiento, prendido, apagado, etc. Entonces, es un tema que lo vamos a ver más en detalle con la práctica, con la explicación práctica, pero podemos tener entonces en algún caso que a igualdad de un salto mínimo, en otro podamos entregar más o menos agua. Entonces, hay veces que cuando la cisterna está muy baja y el tanque de agua está muy elevado, que sería la situación final, bueno, puede ser que para poder alcanzar una determinada altura, los caudales se achiquen y en algún caso no alcancen o no sean suficientes. Entonces, en este punto, quizá acá el agua no sube, no alcanza a subir a este punto, mientras que otra bomba sí me garantizaría eso. Bueno, por lo general, el campo de bombas es muy, muy grande. Los números de vuelta a los que van a girar las máquinas depende del motor y puedo tener distintos tipos de motores. Entonces, un mismo rodete de una bomba, según el motor y el número de vueltas que funcione, elevará el mismo rodete más o menos agua, más o menos energía entregará. Entonces eso se puede hacer por semejanzas, ¿no? Entonces, los números de vuelta que dependen del motor que yo le esté acoplando a ese rodete, que son motores que también ya se compran, que tienen número de vueltas sincrónicos, me harán por similitud y semejanza distintas curvas HQ en función de relaciones simplemente de semejanza. Y de la misma forma, así como estoy vinculando el salto con el caudal, que obedecería que la relación es lineal para los caudales y cuadrática para los saltos, en el caso de la potencia va a ser lineal para los caudales y cúbica para la potencia. Entonces las curvas también se pueden analizar y partiendo de una puedo determinar toda la familia de curvas y saltos posibles de funcionamiento. Entonces, muchas veces, y cuando los sistemas son muy grandes, las estaciones de bombeo pueden ser grandes o la industria requiera de grandes máquinas, hay veces que conocida la curva del sistema, la de pérdidas, y ya determinado el tipo de máquina que quiero, puedo cambiar el motor a la máquina y cambiar el caudal de funcionamiento y el salto de funcionamiento en función de las necesidades que tenga. Por lo general, los fabricantes de bombas fabrican solo los rodetes y las máquinas, los motores son comprados y hay una serie de fabricantes a nivel mundial, en Argentina también. Entonces, uno elige el motor en función de su producto. Entonces, muchos fabricantes también tienen dos proveedores de motores, venden todo completo en función de las necesidades. Entonces, ustedes van y dicen, necesito tal caudal, tal potencia, tal salto, y el mismo fabricante dice, bueno, yo tengo este tipo de máquina y se va a adaptar mejor con este motor o este otro. Hay muchas industrias de bombas, es muy diverso el campo de acción de las bombas. Imagínense bombas para riego, según si sacan agua del subsuelo, si sacan agua de un lago, de un río,
para un acueducto, para abastecimiento de agua o simplemente domiciliarias, ¿no? Las de las estaciones de bombeo o abastecimiento de agua para una población en general que tienen un tanque comunitario muy, muy grande, mucha capacidad, etcétera. Son máquinas muy, muy diversas y podemos encontrar distintas opciones de funcionamiento en función de los motores que se le acoplen. Bueno, y también muchas veces los fabricantes lo que hacen es hacer un análisis en función de eh, el, el tamaño del rodete, ¿no? Entonces, la misma máquina a veces tornean distinto el rodete de entrada o de salida, hacen unos pequeños cambios en las geometrías y pueden analizar nuevamente distintos tipos de funcionamiento, no en función del número de vueltas, sino que ahora con el mismo motor, qué relación entre los diámetros podemos obtener asociados al tamaño de la máquina, ¿no? Entonces, en función de distintos diámetros, yo puedo determinar distintas curvas, también por semejanza y similitud, puedo determinar cómo cambiarían los saltos, caudales y potencias en función de hacer máquinas más grandes o más chicas. Siempre con la misma geometría o modificando después levemente la geometría. Entonces ustedes van a ver si alguno va para el CARCE y ve las bombas que se utilizan para el riego de papas, las mismas fábricas que son grandes tornerías modifican algún aspecto muy particular del rodete para mejorar eficiencias o mejorar caudales o saltos según tengamos que analizar. Después tendríamos ya el tema de cuando colocamos más de una bomba, si las colocamos en serie, en paralelo. Nosotros en el tema de las turbinas siempre analizamos como que uno pone más de una turbina y siempre estarían en paralelo. Siempre tomo el caudal total y lo divido por la cantidad de máquinas que coloco. Las bombas también se pueden poner en un sistema en paralelo, ¿no? Digamos que cada bomba aporta un determinado caudal. Pero hay veces que las bombas también se pueden colocar en serie, o sea, el caudal que va a pasar por cada bomba es el mismo y lo único que hace cada bomba es entregar salto. Entonces, en definitiva, las bombas en paralelo a igualdad de salto suman caudal y las bombas en serie a igualdad de caudal suman salto. Esto lo digo así en líneas generales porque después se ve en la práctica, hay prácticas muy, muy parecidas sobre el tema. Es un tema muy, muy difundido en el mundo y teníamos un banco de ensayos que ustedes van a tener un laboratorio virtual ahora de cómo es el funcionamiento de las bombas y ese banquito permitía hacerlas funcionar tanto en serie como en paralelo. El sistema es simple, digamos, cuando yo estoy sumando dos bombas en paralelo, digo, cada bomba es a igualdad de salto, lo que hace suma caudal. Entonces, yo eh, tengo que a igualdad de salto, trazo un horizontal, la bomba 1, que es esta, está entregando este caudal Q1 y la bomba 2, que sería esta, está entregando este caudal Q2. Entonces, esta era la bomba 1. Entonces, la bomba 1 que entrega para ese mismo salto Q1 y Q2, quiere decir que la curva suma va a entregar la suma de Q1 más Q2, que sería este punto. Entonces, si yo vengo y coloco la curva del sistema, pongamos que sea esta, este es el HT, por decirlo de alguna forma, HT, este es el caudal de funcionamiento. Y esta es la curva suma, que en este momento, como esta bomba 1 hasta este salto no aporta, la curva suma es igual a la curva 2 y a partir de acá me quedaría de esta forma.
Entonces, si yo quiero determinar que este es el caudal de funcionamiento, puedo hacer el caminito inverso y digo, como las bombas en paralelo a igualdad de salto suman caudal, si este es el caudal de funcionamiento del sistema, vengo acá y este es el caudal de funcionamiento de la bomba 2 y este es el caudal de funcionamiento de la bomba 1. Si las dos bombas son iguales, el caudal de funcionamiento es el doble del caudal de funcionamiento de cada una de las máquinas. Este caso que tenemos acá a la derecha simplemente es una mala elección de colocar bombas donde el punto de funcionamiento del sistema coincide con el punto de funcionamiento si hubiese estado la bomba 1 apagada y solamente hubiese estado funcionando la bomba 2. Entonces, la bomba 1 lo que está haciendo es consumir energía de gusto. Este es el caudal de funcionamiento. Este es el caudal de funcionamiento de la bomba 2, el salto de funcionamiento, y este caudal de funcionamiento de la bomba 2 es exactamente el caudal de funcionamiento de la bomba 1, de la bomba 2. Y fíjense que como nunca toca la curva de la bomba 1, entonces la bomba 1 no está aportando caudal. Este es un mal diseño, un mal proyecto, que es de las cuestiones que siempre nos tenemos que analizar cuál es el punto de funcionamiento de cada una de las máquinas. Y cuando lo analizamos en serie, lo que vamos a tener es que a igualdad de caudal las bombas suman energía por unidad de peso, que sería salto. Entonces acá en vez de hacer sobre una horizontal, hacemos sobre una vertical. Entonces teníamos que a igualdad de caudal, la bomba 1 entrega este salto 1 y la bomba 2 entrega este salto 2. Así que la curva del sistema entrega este salto total, que es la suma de 1 más 2. Y nuevamente a la derecha tenemos un mal proyecto donde, en este caso, el salto y el caudal de la bomba 2 es el único que está funcionando, ya que la bomba 1 no estaría aportando caudal porque estaría fuera de su rango de acción. Este tema un poquito más en detalle lo vamos a analizar en la práctica, pero tengamos muy en cuenta qué es lo que estaría pasando si las dos bombas fueran exactamente iguales. Tendría una sola curva HQ, pues la multiplicaría por 2, ¿no? En líneas generales, para tenerlo en cuenta, si esta es la curva caudal salto, esto es salto, ¿no? Y tengo una curva de dos bombas iguales en serie, serían a igualdad de caudal, sumo salto, y como es dos veces el mismo salto, este punto se me vendría al doble. Y para este punto, esto se vendría al doble. Entonces la curva del sistema, HQ, es esta misma duplicada. Si hubiese sido en paralelo, donde el salto es constante, la curva HQ en paralelo de dos bombas exactamente iguales hubiese sido de este tipo. Y después siempre, por supuesto, hay que sumar la curva del sistema y ver qué combinación, si colocarlas en serie o en paralelo, es lo indicado. Por lo general, acá a propósito quedó que era igual poner dos bombas en serie o en paralelo para tener el mismo HQ. Pero bueno, no es el caso por lo general, hay que analizarlo con mucho detalle, hay que tener en cuenta muchas cuestiones de funcionamiento, pero pensemos que, por ejemplo, un oleoducto que viene de Bahía Blanca transportando petróleo o derivados del petróleo por una misma conducción, lo que vamos haciendo es no solamente salvar la diferencia de cotas entre Bahía Blanca y La Plata, de las cisternas y donde entrega, sino irle entregando energía al fluido para que se mueva, ¿no? O un acueducto como por ejemplo el del Río Colorado para abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santa Rosa y otras ciudades que podemos encontrar en el camino. Entonces, lo que estamos haciendo es o le entregamos muchísima energía en la toma, que toda se consuma por fricción, o vamos entregando energía a medida que se va consumiendo a lo largo del funcionamiento, ¿no? Mucho que ver con los acueductos.
Y finalmente entraríamos en el tema de la cavitación, que nuevamente es cuando la energía del fluido está por debajo de una energía mínima, tal que las partículas de agua no tengan esa energía mínima que hagan que se generen esas burbujas, esos núcleos gaseosos dentro de la máquina, que cuando cambian, porque aumenta la velocidad o disminuye la velocidad y cambia la presión, puedan implotar y generar grandes erosiones. Entonces el fenómeno de cavitación es exactamente igual al que habíamos visto con el caso de las turbinas, está muy asociado a un gran aumento de la velocidad con una disminución muy importante de la presión. Cuando esa disminución de la presión estaba asociada a valores de presión absoluta del agua muy bajas, muy parecidas a la de cavitación, o la tensión de vaporización del líquido, teníamos esos riesgos y problemas de cavitación. Nuevamente, siempre en las turbinas estaba en la salida, después de la máquina y hacia la restitución, que es donde estaba la mínima presión. En las bombas, la mínima presión está a la entrada. Y tiene que ver mucho con el caudal de diseño, con la potencia o la energía de diseño, y viste la energía como salto, energía por unidad de peso, y bueno, esos vórtices, esos núcleos de baja presión que se podían generar por las depresiones, tenían que ver mucho con la cota de instalación de las máquinas, en este caso de las bombas. Entonces, nuevamente el tema de sumergencia va a ser un tema que lo vamos a ver. Nada más y nada menos que cuando analizamos el tema de cavitación en las turbinas, vimos el sigma de toma, que era esa diferencia entre la energía o la presión absoluta del agua, la atmosférica menos la presión de vaporización, le descontábamos la sumergencia según nos parábamos o no en el eje de la máquina, y en el caso de las turbinas estaba dividido por el salto útil. En bombas no se divide por el salto, entonces ya no es un número adimensional, sino que es dimensional, y en las turbinas no consideramos pérdidas a la salida porque el tubo de aspiración era parte de la turbina, entonces no se consideraba. Acá la aspiración, que es de donde toma el agua, por lo general esa tubería no es parte de la bomba, directamente es una tubería de aspiración, entonces sí hay que considerar las pérdidas que se producen en toda la aspiración que atentan al fenómeno de cavitación. Entonces lo que se analiza es el AMPA, la altura neta positiva de aspiración, y por lo general se le pone un DI de disponible que es referido a la instalación. ¿Cuál es la condición de energía que yo voy a tener justo antes de colocar la bomba? El AMPA disponible por la instalación. Y en contraparte habrá un AMPA que requiere la bomba para no cavitar. Entonces yo tengo que comparar el AMPA disponible en la instalación frente al AMPA requerido por la bomba para que no cavite. Y esto se puede analizar muy simplemente de esta forma. Entonces, si yo pongo el eje, vamos a anotarlo acá, vamos a hacerlo en colorado para que se vea bien, pongo un plano de comparación en el eje de la bomba. Está la bomba, acá tengo un álave de un lado y acá tengo el otro álave del otro lado. El AMPA siempre está dado en la brida de entrada. La brida es ese sobreancho que tiene una tubería. Por lo general van a ver así la tubería. Acá viene el agujero de la tubería y van a ver que acá hay unos agujeros para colocar los tornillos, los bulones que se conectan con otra brida que tiene la bomba. Entonces acá viene la bomba, entonces acá se lo une. Bueno, entonces yo mido la energía a la entrada, justo en la brida de entrada, en el punto 2. ¿Por qué? Porque adentro de la bomba, en el álave de la bomba, se me produce el fenómeno de cavitación. Entonces, bueno,
me paro con un plano de comparación en el eje de la bomba y lo que hago es plantear Bernoulli como veníamos planteándolo siempre. Entonces yo tomo un punto 1 y lo que yo tengo es que esto sería para mí Z1. Z1. En el caso de las bombas lo vamos a llamar HS, que sería la sumergencia. Entonces yo voy a tener que por el agua ingresar acá en la tubería, acá ya ingresa la tubería, voy a tener una pérdida local, una pérdida friccional. Si tengo esta barbaridad hecha por alguien, por una válvula, esto es una barbaridad, está puesto acá simplemente para analizar lo que no se debe hacer, que tendría una pérdida local, ¿eh? Y después seguiría con las pérdidas friccionales. Estas pérdidas son función del caudal que está circulando. Si circula menos caudal, las pérdidas serían menores, ¿eh? Y si el caudal fuese mayor, las pérdidas serían con mayor pendiente. Pero bueno, en definitiva es la energía que yo tengo en la cisterna, desde donde estoy captando el agua, y le descuento el total de pérdidas, llego a este punto. La diferencia entre este punto, que es la energía total con la que llego a la brida de entrada, menos la presión absoluta del agua, menos la presión de vaporización, tendría esta diferencia, que es lo que me estaría dando ese AMPA disponible. Este valor del AMPA tiene que ser mayor a el AMPA requerido por por la bomba. Puede suceder también que yo no conozca dónde esté la cisterna y lo único que tenga es datos acá en la brida de entrada. Entonces, bueno, yo tengo acá Z, el Z en este caso es 0, lo que yo tengo que tener sí o sí acá es un vacuómetro, vacuomanómetro, que lo que me estaría dando es la presión negativa que tendría en la entrada, menos P sobre gamma, por eso vacuómetro, porque mide presiones relativas negativas. Entonces yo, si le sumo 1033, tengo la presión absoluta del agua en ese punto, y le tendría que sumar la energía cinética, que sería en este caso U cuadrado sobre 2G, que sería el caudal dividido el área, con lo cual tendría que tener un caudalímetro, un tubito de Venturi o una placa orificio como para determinar cuál es el caudal que está pasando por la tubería. Acá o en otro lado de la tubería, pero tendría que saber cuál es el caudal. Entonces, es Z, que en este caso como el eje está puesto en el eje de la bomba, sería 0, menos P sobre gamma más U cuadrado sobre 2G. Después le sumo la presión absoluta, el valor absoluto para pasar de presión relativa a presión absoluta, y le tengo que descontar el H de vaporización. Y nuevamente volvería a tener el AMPA disponible. Quiere decir que el AMPA disponible es la diferencia de energía en términos absolutos de la presión entre la entrada a la bomba. ¿Eh? ¿Por qué? Porque cuando tengo ese valor en 2, yo ya sé que en 3 estaría cavitando. Bueno, simplemente la presentación es esta, no hay mucho más. El AMPA requerido se consigue en laboratorio, se hacen ensayos, manteniendo saltos, cambiando caudales, como sea. Pero se darán cuenta que si esta válvula esclusa no hubiese existido, la línea de energía hubiese venido con esta pendiente y hubiese terminado acá, con lo cual el AMPA disponible hubiese sido mayor. Entonces, una condición fundamental es eliminar todo tipo de pérdidas antes de una bomba. Y si quiero regular caudal, y bueno, lo hago después de la bomba. Total, el caudal que pasa por acá es el mismo caudal que después va a pasar por otro lado. Digamos, desde la cisterna hasta el tanque, el caudal es el mismo. Yo no tengo otra fuente de agua en el medio que me haga cambiar el caudal. Pero la regulación de caudal, por lo general, se hace antes de llegar al tanque, no antes de la bomba. Eso es una equivocación muy, muy seria, motivo por el cual pueden desaprobar un ejercicio en un parcial. Entonces, bueno, lo que yo tengo que analizar es la condición de la entrada.
todo esto que yo tengo acá, vamos a marcarlo en rojo, todo esto en las turbinas no existe. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo desde la turbina hasta el borde de baja presión es un tubo de aspiración. Yo acá no tengo un tubo de aspiración, tengo un pedazo de tubería, de cañería, de instalación. Entonces tengo que considerar las pérdidas. Y eso es lo que nos va a definir, de alguna forma, cómo es el fenómeno total. En este caso, nuevamente, me quedo mal otra vez, porque ya lo he varias veces analizado, porque tenía otra presentación y esto no me di cuenta de tachar. Entonces, lo que yo tengo que determinar es cuánto vale la energía total. Y lo que yo tengo que hacer es que si yo parto del punto 1, tengo que analizar el valor de HS, que sería el Z1, que lo tengo acá, HS, Z1, menos las pérdidas entre 1 y 2. Y yo con esto lo que determino es cuánto vale la energía en el punto 2. Vengo con este valor de la energía 1, que es el HS, el Z1, menos las pérdidas totales. Y llegó el punto 2. Y después lo que hago es pasar a valor de energía de presión relativa, paso a presión absoluta y le descuento la presión de vaporización. Este término U cuadrado sobre 2G está mal. Eso solamente lo considero cuando me paro en el punto 2 y mido la presión en el punto 2. Entonces la ecuación sería distinta. Lo que nosotros también solemos analizar es que, ¿qué va a pasar? Que esa energía, ese AMPA, que yo voy a tener el punto 2 a la entrada, es tal que dentro de la bomba estaría cavitando, o sea, la línea de energía piezométrica estaría en el H de vaporización. Pero yo me pongo en el punto 2, que es donde puedo medir, no puedo medir en 3, mido en 2. Entonces yo en 2 exijo un AMPA tal que en 3 estaría cavitando. Y ese es el punto donde se define como el AMPA requerido. Entonces el AMPA requerido es cuando este punto tengo cavitación incipiente. Justo estoy alcanzando la presión de vaporización, que si se acuerdan, dependerá fundamentalmente de la temperatura del agua y de la presión o de la cota sobre el nivel del mar a la que tengo, ¿no? Porque me cambia el valor de la presión atmosférica. Bueno, por lo general nosotros tomamos 10,33 menos 0,33 para que sea cuenta de 10, pero por lo general puede variar. Puede ser 10,24, 10,60, dependerá qué cota, o mucho menos, podrán ser 6 metros a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, etc. Entonces, cuando yo tengo esto, lo que tengo que hacer es hacer coincidir la curva del AMPA disponible con la del AMPA requerido. O sea, para la instalación determino cómo es la curva del AMPA disponible en función de los caudales que estaría bombeando, o para un caudal de funcionamiento mido cuánto vale el AMPA. Y lo comparo para ese mismo caudal de funcionamiento que el AMPA requerido sea menor para que no cavite. O busco donde las curvas se cruzan y encontraría lo que se define como el AMPA, el caudal límite que se da cuando el AMPA requerido y el AMPA disponible coinciden. Entonces, yo me fijo, este es el caudal de funcionamiento. Entonces la cuestión es que para la curva del AMPA disponible, el valor del AMPA disponible sea mayor al AMPA requerido por la bomba. Donde estas dos curvas se cruzan, tengo lo que se define el caudal límite. Para la derecha tengo cavitación, para la izquierda estoy en el lado de la seguridad. Entonces lo que tengo que verificar siempre es que el caudal de funcionamiento sea menor al caudal límite o que para el caudal de funcionamiento el AMPA disponible sea mayor al AMPA requerido. Bueno, con esto vamos a necesitar hacer un complemento con la práctica, muy importante tiene que ser ese complemento de la práctica, porque después nos va a dar pie a cuestiones de instalaciones en estaciones de bombeo, y vamos a tener que hacer de alguna forma el
laboratorio de bombas, aunque sea en forma virtual, va a haber que hacerlo. Así que bueno, con esto quedaría dada la presentación del tema de bombas y bueno, con esto estaríamos terminando